En los últimos días hemos visto cómo se han manifestado los habitantes de Sinaloa para pedir la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya debido a la inseguridad del Estado. En otras entidades como Tabasco también se reportan hechos violentos y se critica a gobiernos anteriores por un presunto vínculo con el crimen organizado. Ahí está también el caso de Cuauhtémoc Blanco, lo que está ocurriendo con él, su posible desafuero, en fin. Parece ser que los gobernadores se están convirtiendo en una especie, déjeme ponerlo así, de eslabón débil del nuevo régimen hegemónico de Morena. Y para hablar de esto, invité a Luis Carlos Ugalde, él es director de Integralia Consultores y un experto, un analista político, para platicar sobre este tema. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy buenas noches. Bien, Leo, muy buenas noches. Yo creo que los gobernadores fueron también durante el periodo anterior un eslabón de corrupción. Totalmente. Y yo creo que ahora se están convirtiendo en un eslabón de impunidad, que es algo muy semejante. Pues sí. Por dos razones. Por el tema de presuntos vínculos con el crimen organizado, y Rubén Rocha es el prototipo que está ahora en boca de todos. Y también por el tema de corrupción. Hay muchos gobernadores que están acusados de esto y no hay ningún ejercicio de investigación y menos de castigo. Mexicanos contra la Corrupción ha mostrado en las últimas semanas que mientras durante el sexenio de Peña Nieto, cuando hubo muchos casos de investigación de corrupción y de castigo de gobernadores que acabaron en la cárcel, durante los últimos 6 años no ha habido uno solo. Y la estridencia de lo que se escucha, tanto por el tema del crimen organizado como por la corrupción, son enormes. Sí. Entonces, yo creo que hay un tema de impunidad. Yo percibo, Leo, que la retórica de barrer la corrupción de abajo hacia arriba, cuando tú eres parte del movimiento, en realidad hay un tema más importante. Es de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, sí. Barrer la corrupción de arriba hacia abajo, decía López Obrador. Sí. Pero yo creo que hay un criterio más importante que tú lo escuchas en redes sociales. Hay que defender al movimiento, no hay que mostrar desunión, no hay que pelearnos entre nosotros, porque mantener la unidad, mantener al movimiento en el poder es más importante que combatir la corrupción o la inseguridad. Ahora, parece, Luis Carlos, que a Morena no le cuesta pues los escándalos de Cuauhtémoc Blanco, que tienen que ver con temas pues de dinero, cuando fue gobernador, y temas hasta de presunto abuso sexual. No le cuesta pues, que se hable de lo de Tabasco, que el exgobernador Adán Augusto, siendo un miembro prominente de Morena, haya metido supuestamente ahí al crimen organizado. Dicho esto por el gobernador actual de Morena. No le cuesta a Rubén Rocha con todo el escándalo del día que extrajeron los Estados Unidos al Mayo Zambada. Pues no les cuesta, y por eso, a lo mejor como no les cuesta políticamente, pues se pueden dar el lujo de la impunidad, ¿no? Yo creo que no les ha costado, pero yo creo que en el nivel 2, es decir, al nivel de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, que tienen una enorme popularidad y veneración en el caso de López Obrador, y yo creo que hay cualquier acusación de presunta corrupción no pasa. No pasa. Pero yo creo que en el piso 2, de los personajes que tú estás comentando, yo creo que sí empieza a haber fisuras. Yo he visto algunos estudios de opinión en donde empiezas a ver que la gente dice: no se vale que estén haciendo lo mismo que en el pasado. Y da la impresión de que la gente piensa que los de abajo, los del piso 2, engañan a Andrés Manuel o a Claudia Sheinbaum. Entonces hay una percepción todavía incipiente, pero de que hay un poco de abuso, de que se están portando igual que en el pasado. Y yo percibo que en el caso de Sinaloa, de Rocha, ya empieza a haber una manifestación social, al menos en la zona urbana de Culiacán, que hemos visto en manifestaciones. Yo creo que esto va a empezar a ser notorio porque este abuso empieza a ser del dominio colectivo. Pero hasta ahora, electoralmente, efectivamente, no ha habido ningún costo. Lo que sí observo es que al interior del movimiento empieza a haber como inconformidad, empieza a haber un poco de incomodidad, de decir, estamos igual. El reportaje que sacó el periódico Reforma el día de ayer, creo, sobre la riqueza de Pedro Ace, su mansión en el Ajusco, aunque no hay una acusación
sobre la mesa de corrupción. Lo que sí queda en entredicho es el estilo ostentoso, el estilo de que un líder sindical no tiene una vida discreta como la 4T nos dice que debe ser. Y yo creo que eso sí está generando algunas fisuras. Por cierto, Leo, el día de hoy salió publicado el reporte de Transparencia Internacional. Mira, adelántanos. Una muy mala noticia. México obtiene la peor calificación de los últimos 30 años. En materia de corrupción. En materia de percepción de los. Nos caímos a 26 puntos de 100. Habíamos tenido durante los últimos 30 años, Transparencia Internacional empezó a medir esto en 1995 y digamos que siempre estuvimos en 28, 30. Con Fox llegamos a estar en 37. Es una escala de 0 a 100. 100 es lo mejor, 0 es lo peor. Llegamos a estar con 37 con Fox, luego se cayó, luego con Peña Nieto estuvimos en 34, 33 y en el último año su gobierno se cayó a 29. Con López Obrador subió a 31. Y ahorita se cayó en este año a 26. Es la peor calificación que México ha obtenido. Y en términos de, porque lo que hace Transparencia Internacional es lo pone en el ranking mundial, ¿no? 140 de 180 países. No manches. Somos el último país de la OCDE. Porque antes estábamos como en medio de la tabla, ¿no? Como en el lugar 70, 80. Estamos llegamos 140 de 180. Entre los 38 países de la OCDE somos el número 38. Y entre las 20 economías más grandes del mundo somos el lugar 19 porque Rusia está abajo de nosotros. En América Latina, México es el peor evaluado de las economías relevantes, atrás de Brasil, atrás de Colombia, atrás de Chile. Bueno, Chile siempre ha estado bien. Pero ¿cómo? A ver, esto lo vamos a tener que platicar con más detenimiento, porque ¿cómo es posible que la gente diga sí es más corrupto el país, pero al mismo tiempo el régimen político, en particular el presidente o la presidenta en este caso, tengan esos niveles de popularidad? Debo decir que este estudio de transparencia, primero, es un promedio de los últimtos 3 años, o sea, de la segunda mitad de López Obrador. 2, son percepciones de empresarios, inversionistas y expertos. Entonces, no es la población en general. Pero lo que llama la atención es que la principal promesa de López Obrador acabó siendo un engaño. Somos el país de los más corruptos y estamos en el peor momento de la corrupción de los últimos 30 años. Regreso al tema de los gobernadores. Parece ser, porque los gobernadores jugaban un papel interesante e importante en la hegemonía priista. Parece ser que esta figura del gobernador nunca se logró, digamos, cuajar una responsabilidad institucional de los gobernadores en la transición a la democracia y ahora con Morena, ¿no? Yo creo que ha empeorado. ¿Por qué? ¿Cuál sería tu durante el siglo XX, porque los gobernadores fueron delegados del poder presidencial. Pero así eran, y si no funcionaban, los corrían, ¿eh? Así, Salinas llegó a correr a 14 o a 19, ya no sé cuánto. Así es. ¿No? Luego, en el periodo, digamos, de la transición, entre fines de los 90 y el 2015, los gobernadores se convirtieron en virreyes. Y como virreyes se sentían muy poderosos frente al presidente y llegaron a abusar del poder. Muchísimo. Y ahora con López Obrador volvieron una suerte de delegados, pero con menos dinero y con menos atribuciones porque ha habido un proceso de centralización. Entonces, los gobernadores en realidad están administrando el statu quo, el gobierno tiene responsabilidad en materia de salud, en materia de seguridad, y entonces yo creo que eso ha generado que a nivel local los gobernadores adopten una actitud de mayor irresponsabilidad, y siempre y cuando seas porrista del gobierno central y siempre y cuando repitas, porque puede ser poco, creo que eso es lo que ha gestado este eslabón perdido, este eslabón de irresponsabilidad. Y yo creo que hay algo que complica con la presidenta Sheinbaum, que yo creo que ella asume que ella debe defender a todos porque es parte de un movimiento. Pero fíjate, cuando un movimiento y tú lo decías, a lo mejor hay esta idea de que no hay que meterse con los del movimiento. Bueno, eso, Luis Carlos, es una mafia. Así es, por supuesto. Es una mafia, es la mafia en el poder. Así para es. citar al clásico. Y lo de Cuauhtémoc. O sea, yo, pero no me puedo, o sea, sí es insoportable, es impresentable, pero es nuestro impresentable. Sí, y por lo tanto lo protege. Si la presidenta Sheinbaum no toma cartas en el asunto, en muy poco tiempo la gente va a empezar a decepcionarse porque personajes tan emblemáticos como Cuauhtémoc Blanco
que no solo está acusado de una violación de su media hermana, está acusado de muchos actos de corrupción desde que era alcalde de Cuernavaca. Está el caso del gobernador de Nuevo León. También. Está el caso de otros exgobernadores. Entonces, si ella no toma acciones, va a empezar a dar la idea de que es parte de lo mismo, y yo creo que eventualmente sí va a haber un costo político. La gente está contenta por los programas sociales, pero en cuanto empiece a normalizarse eso, creo que estos asuntos van a empezar a resurgir. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.